Primero vamos a definir lo que es el cemento. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas. Tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker, y este se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse. El cemento Portland es un cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker y diversos tipos de silicatos de calcio. Presentamos ahora las materias primas. Materias primas para la fabricación del clinker. Materias primas: carbonatos como quelices, margas calcáreas, mármoles y quelices marmoleñas, arenas marinas calcáreas, conchas marinas, caliches, lodos de carbonato de calcio procedentes de las industrias de los fertilizantes, del azúcar y del papel, aluminosilicatos como arcillas, margas, esquistos, materiales de recubrimiento, suelos, filitas, cenizas volantes, cenizas del carbón. Y en silicatos de calcio tenemos rocas boyastoníticas, escorias metalúrgicas, residuos nefelínicos de la industria del aluminio. Vamos a hablar ahora de los materiales correctivos. Entre estos tenemos en silíceos a la arena, areniscas, cenizas volantes, diatomita. En aluminosos a las bauxitas y caolinitas. Y en ferruginosos a las cenizas de tostación de la pirita, lateritas, polvo de tragante, limaduras o chatarra de hierro y los lodos rojos. Y ahora nos toca nombrar a los aditivos especiales en la fabricación del clinker. Entre estos tenemos como ayudas de molienda a la trietanolamina y el propilenglicol, como activador de granulación al carbonato de sodio, y entre los mineralizadores están el fluoruro de calcio, ácido hexafluorosilícico, hidroxiapatita y el sulfato de calcio dihidratado. Composición química del clinker de cemento Portland. Entre 62 y 67% al óxido de calcio o Kal, que es obtenido de la piedra caliza. Entre 18 y 24% al óxido de silicio o sílice, obtenido de areniscas y arcilla. Entre 4 y 8% al óxido de aluminio o alúmina, obtenido también de areniscas y arcilla. Y entre 1.5 y 4.5% al óxido de hierro, que es obtenido del mineral de hierro. Para la fabricación de los distintos tipos de cemento Portland se utilizan como materias primas: al clinker, como controladores de cura, regulador de fraguado, al yeso natural o químico. Componentes minerales: adiciones puzolánicas o cementantes como puzolanas naturales, escoria de horno alto, cenizas volantes, humo de sílice, cenizas de cáscaras de arroz, rocas tratadas térmicamente, arcillas, esquistos, lateritas, etc. Y aditivos especiales: ayudas de molienda, trietanolamina, propilenglicol, agentes hidrofóbicos y pigmentos, óxido de hierro, óxido de cromo, azul de cobalto. Combustibles en la industria del cemento. En el siguiente gráfico vemos combustibles fósiles, tradicionales, y combustibles alternativos en el proceso. Combustibles tradicionales. En cuanto a su estado de agregación, los combustibles se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. En estos tres estados tienen aplicación en la industria del cemento. Entre los combustibles sólidos hallamos el carbón de hulla, los lignitos, la turba, la madera y el coke. Tanto la hulla como el lignito se utilizan en los hornos rotatorios y en los secaderos, el coke en los hornos verticales. De los combustibles líquidos se emplean los distintos tipos de fuel oil. De los combustibles gaseosos, la mayoría de las veces se usa el gas natural. El consumo de combustibles en las fábricas de cemento se distribuye en las operaciones siguientes. En el proceso por vía seca. En la explotación del horno, aproximadamente 83%. En el secado de materias primas 14%. Para el secado del carbón 3%. En el proceso por vía húmeda. En la explotación del horno, aproximadamente 96%. En el secado del carbón 4%. Combustibles alternativos. A partir de los combustibles tradicionales también se pueden utilizar combustibles alternativos o de sustitución, que pueden ser líquidos o sólidos. Los combustibles alternativos disminuyen la dependencia energética de los combustibles fósiles o tradicionales y, al mismo tiempo, reduce las emisiones. Por otra parte, su uso como materias primas alternativas tiene un gran número de beneficios, entre los que podemos destacar la menor necesidad de explotación de las canteras y una mejora en la huella medioambiental. Los residuos que se utilizan en las fábricas de cemento como combustibles alternativos pueden ser sólidos o líquidos. Combustibles sólidos.
Neumáticos usados. Lodos de depuradora. Serrín y madera. Residuos de la producción papelera. Plásticos. Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. Residuos de industrias cárnicas. Combustibles líquidos. Aceites minerales usados. Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. Residuos de hidrocarburos. El CDR, combustible derivado de la fracción resto de residuos municipales e industriales, es el combustible alternativo más utilizado. En 2016 se consumieron 281.455 toneladas. Aditivo es definido por la norma STMC 125 y el Comité 116R de la CI como un material diferente del agua, agregados, cemento hidráulico y refuerzos de fibra, el cual se emplea como un ingrediente del cemento o mortero, es añadido a la banda en la mezcladora inmediatamente antes o durante el mezclado, con la finalidad de modificar una o algunas de las propiedades del concreto, facilitar el proceso de colocación del concreto, obtener economía en los costos de producción del concreto y ahorrar energía. Los aditivos potencian los requerimientos básicos para un buen concreto, como la resistencia para tener la capacidad de resistir cargas estructurales, durabilidad, capacidad para resistir la acción del ambiente, trabajabilidad medida de la facilidad con la que el concreto puede ser colocado y acabado, economía, es decir, los mayores beneficios con los menores costos. Usar un aditivo se debe tener presente que todo empleo de aditivo presume un buen concreto. Se debe verificar si es posible obtener la propiedad deseada mediante la modificación de los componentes del concreto y las condiciones de la obra. Considerar, además de las ventajas, sus inconvenientes, limitaciones y las contraindicaciones y compatibilidades. Además, el efecto que produce el aditivo se debe medir mediante ensayos de laboratorio y resultados de faenas. La eficacia de los aditivos depende del tipo, finura y cantidad de cemento, la cantidad de agua necesaria, la finura, granulometría y dosificación de los agregados, el tiempo de mezclado, el asentamiento de cono y la temperatura del concreto y ambiente. Los componentes del cemento, silicato y aluminato tricálcico, se combinan con el agua, se da inicio a la hidratación. Los hidratos y la cal formados se unen entre sí formando una masa dura por floculación y endurecimiento. Los iones calcio se fijan sobre la superficie de las partículas de cemento, formando una barrera protectora que detiene o controla la velocidad de hidratación. Con el tiempo se disipa la barrera protectora, permitiendo que continúe el proceso de hidratación normal del cemento.
para su uso en climas cálidos, transportado a distancias largas, concreto que requiere alta trabajabilidad, bombeo y colados en estructuras estrechas, se puede utilizar como reductor de agua y retardante y como fluidificante. El aditivo puede ser el único medio para lograr los resultados deseados. En otros, los objetivos pueden lograrse con cambios en la composición o en las propiedades de la mezcla, pudiendo obtenerse una mayor economía que si se utilizase aditivos. Así, los aditivos, sustancias de origen químico, pueden modificar una o muchas de las propiedades del concreto. Las adiciones están referidas fundamentales al incremento de las resistencias, por aumento del gel, y al incremento de la durabilidad por disminución significativa de la capilaridad. Por otro lado, los aditivos son los que permiten obtener las propiedades deseadas, mientras las adiciones son productos de origen mineral finamente divididas, cuya incorporación a la mezcla tiene por finalidad reaccionar químicamente con hidróxido de calcio resultante de la hidratación del cemento, para formar toberbolita adicional, disminuyendo o eliminando los poros capilares e incrementando las resistencias mecánicas de la pasta y la durabilidad del concreto, cumpliéndose con ello la teoría de Ferret sobre la relación inversa entre la porosidad y la resistencia del concreto.
Es hora del rock and roll. Para convertir la caliza en cemento, el primer problema es que las piedras son demasiado grandes. Pero no por mucho tiempo. Los volquetes descargan su piedra en una gigantesca trituradora. En su base, un mortero de 67 toneladas hace pedazos 1000 toneladas a la hora. Los escombros que emergen viajan hasta la planta por una cinta transportadora de 2 kilómetros. La magnitud de esta fábrica de 12 millones de metros cuadrados quita la respiración. Pero sorprendentemente, todas sus actividades se dirigen desde una sala de control central. Desde este centro neurálgico de tecnología punta, el director Jorge Lizama controla la entrada de los diferentes materiales necesarios para elaborar cemento. La receta básica es la tierra caliza y la arcilla de la cantera, y el hierro de otra cantera que está a 300 kilómetros de distancia. Estos ingredientes salen de 6 silos gigantes con dirección a la planta. De momento, estos ingredientes son demasiado densos para hacer cemento, así que los envían a un molino que recuerda al molinillo de pimienta de Gulliver. En su base, 3 enormes trituradoras con forma de magdalenas metálicas gigantes convierten los escombros en polvo. Una vez encendido, este molino de 4.500 caballos tritura hasta 350 toneladas de escombros a la hora. A continuación, tienen que eliminar el agua y los gases volátiles del polvo recién triturado, como el CO2. Y para eso, hace falta mucho calor. Este enorme tubo giratorio puede parecer el eje de algún motor diabólico, pero en realidad es uno de los hornos más grandes del planeta. El horno es la máquina principal que tenemos para hacer cemento. Transforma el material. Pasamos de un proceso físico a uno químico, y para esa transformación necesitamos muchísimo calor. Y ese calor es cortesía de un quemador gigante que genera 1400 grados dentro del horno, una temperatura superior a la lava fundida. A medida que pasa por este hades giratorio, la piedra caliza se seca, se descompone en óxido de calcio y libera CO2, en un proceso llamado calcinación. Los ingredientes se someten después a más reacciones de estado sólido, la última de las cuales provoca que la mezcla se apelmace formando terrones llamados escoria. Ahora la escoria debe transformarse en cemento en polvo. El problema es que están a 1000 grados. Así que 17 ventiladores gigantes enfrían los terrones antes de enviarlos a un segundo molino gigante. Dentro de este molino hay miles de bolas de metal que van rebotando a medida que el molino gira y pulverizan la escoria fría para convertirla en polvo fino. El supervisor Javier Batista nos explica el proceso. En este molino horizontal de bolas contamos con 300 toneladas de bola de alta dureza en su interior para una producción de 140 toneladas por hora de cemento. Esto es, reducimos una partícula desde 2 pulgadas hasta 45 micras. Cuando las bolas de metal han hecho su trabajo, el polvo fino se aspira por esta tubería y se envía al departamento de envasado. A máxima velocidad, cada una de estas máquinas envasa más de 120 toneladas de cemento en polvo a la hora. Uno a uno, los sacos de 50 kilos van pasando desde las cintas hasta una apiladora automatizada, que los apila en montones ordenados. Después, una flotilla de elevadoras los carga en camiones. Por carretera y por tren, algunos sacos se envían a todo el país, mientras otros se dirigen al otro lado de la frontera. Así que este cemento podría acabar en cualquier lugar, desde un garaje de Guatemala hasta un hotel de Cancún.